Bueno, pues bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un relato del Génesis, ¿eh? Capítulo 20 tiene bastante sustancia, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Génesis 20, la historia de Abraham, Sara y el rey Abimelec en Gerar. Vamos a intentar desentrañar un poco qué pasa ahí. Eso es. Nuestra fuente es el propio texto bíblico. Y el objetivo, pues, ver cómo se desarrolla esa tensión, ¿no? Hay un engaño, una intervención divina, una resolución bastante intensa. Y todo parte de una situación un poco límite, diría yo. Abraham llega a un sitio nuevo, Gerar, y por miedo dice que Sara, su mujer, es su hermana. Exacto. Y claro, el rey local, Abimelec, al oírlo, pues la toma para sí. Ahí empieza todo el lío. ¿Qué pasa cuando los planes humanos chocan con, bueno, con algo más grande? Pues vamos a verlo. El relato nos dice que Abraham se mueve hacia el sur, entre Cadés y Shur, y acaba como forastero en Gerar. Y es ahí, en ese contexto nuevo, donde suelta la frase: «Mi hermana es», refiriéndose a Sara. Una frase con consecuencias inmediatas, sí. El texto es muy directo. Y envió a Abimelec, rey de Gerar, y tomó a Sara. Así, sin más detalles sobre por qué o cómo, pero la acción es clara. Y Sara acaba en la casa del rey, una situación, vamos, de peligro y con una carga moral complicada desde el minuto 1. Totalmente. La pregunta es, ¿por qué hace esto Abraham? El texto luego nos da la respuesta de su propia boca. Sí, más adelante cuando Abimelec le pide cuentas, ¿no? Exacto. Abraham confiesa que fue por puro miedo. Dice algo así como: «Es que pensé, seguro que aquí no hay temor de Dios, y me van a matar por mi mujer». O sea, presupone que en esa tierra extranjera, si se sabe que Sara es su esposa, su vida corre peligro. Asume lo peor de la gente de allí. Y parece que no es una idea nueva para él, ¿verdad? Porque esta táctica de decir que su hermana... No, no es la primera vez. Él mismo admite que era un plan B que ya tenían pactado con Sara desde que salieron de Ur. Eso es. Él cuenta que le dijo a Sara: «Mira, el favor que me vas a hacer es que, donde quiera que vayamos, digas de mí, es mi hermano». Una especie de estrategia de supervivencia pactada. Una merced, dice el texto, casi una condición para su vida nómada. Así que era un patrón, no una ocurrencia. Exacto. Un recurso ante un miedo que parece que le acompañaba siempre. Bueno, pues tenemos el escenario. Sara en el palacio, Abraham con su media verdad por miedo y Abimelec actuando sin saber la historia completa. Y aquí es donde todo cambia, ¿no? Entra en juego lo sobrenatural. Sí, y de forma muy directa. Pero fíjate, la intervención divina no va dirigida a Abraham, el hombre de fe, sino a Abimelech, el rey, que en principio está fuera del pacto. Cierto, Dios se le aparece en sueños, un método bastante habitual en estos textos. Y el mensaje es, bueno, demoledor. Le dice: «Mira que estás muerto por la mujer que has tomado, que es casada». Así de claro. Madre mía, la vida de Abimelec en peligro por algo que hizo basándose en un engaño. La cosa es seria. Muy seria. Y la amenaza parece que llega incluso antes de que pase nada más entre él y Sara. La simple situación ya es grave a ojos de Dios. Pero Abimelec no se queda cadeado en el sueño, ¿eh? Se defiende. No, argumenta. Pregunta: ¿vas a matar también a la gente justa? Una pregunta con mucha fuerza apelando a la justicia divina. Y se justifica diciendo: «Oye, ¿no me dijo él, es mi hermana? ¿Y ella también lo dijo? Yo he hecho esto con un corazón íntegro y con manos limpias». Básicamente, yo actué de buena fe con la información que tenía. Una defensa basada en su propia inocencia e ignorancia de la verdad. Apela a su integridad, a su sencillez de corazón. Y lo más sorprendente es la respuesta de Dios en el sueño. No le quita la razón. Para nada. Le dice: «Sí, yo también sé que lo has hecho con integridad de corazón». Reconoce su buena intención, pero añade algo clave. ¿El qué? Le dice: «Y yo también te detuve de pecar contra mí. Por eso no te permití que la tocaras». Ojo, no solo le advierte, sino que afirma que intervino activamente para evitar que Abimelec cometiera el pecado, el adulterio. Vaya, una especie de protección preventiva. Dios frenando las cosas antes de que vayan a peor, incluso con alguien de fuera del pacto porque ve su buena intención. Exactamente, Dios protege a Abimelec de sí mismo, por así decirlo, y por supuesto protege a Sara. Reconoce esa rectitud subjetiva de Abimelec. Añade mucha complejidad a cómo interactúa Dios aquí, ¿no? No es solo juicio, también es preservar, reconocer la intención. Precisamente. Y después de este reconocimiento viene la orden clara. Devolver a Sara. Sí. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido.
Y aquí viene la gran revelación sobre Abraham justo en este momento tan delicado. ¿Qué le dice? Le dice, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Profeta. Anda. Justo ahora, después de actuar por miedo y con un engaño, Dios lo identifica como profeta cuya oración da vida. ¿Cómo se come eso? Es una de las grandes tensiones del texto. Parece que su estatus ante Dios, su función, no depende de que sea perfecto en todo momento. Su rol como intercesor se afirma aquí, a pesar de su fallo. Fascinante. Y la advertencia a Abimelech es seria, si no obedece. Clarísima. Y si no la devuelves, ten por seguro que morirás tú y todos los tuyos. La vida del rey y de su gente depende de devolver a Sara y de que este profeta, Abraham, rece por él. Con semejante sueño, normal que Abimelech reaccionara rápido al despertar. Imagínate, el texto dice que se levantó muy de mañana, sin dudarlo. Llama a sus siervos, les cuenta todo. Y el resultado es un miedo generalizado. Temieron los hombres en gran manera, dice. Sabían que habían estado al borde del abismo. Normal, un susto de muerte, literalmente. Y de ahí, Abimelech va directo a hablar con Abraham. La confrontación. Y no se corta un pelo, ¿verdad? No. Le dice, ¿qué nos has hecho? ¿En qué he pecado yo contra ti para que trajeras sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Le echa en cara el peligro mortal en el que les ha metido. Se siente totalmente agraviado. Y le dice esa frase. Has hecho conmigo cosas que no se deben hacer. Y la pregunta clave, ¿qué te pasaba por la cabeza para hacer esto? Quiere entender la lógica de Abraham, que a él le parece una locura peligrosa. Y Abraham que responde. Vuelve a su argumento inicial, ¿no? Sí, repite lo del miedo. Es que pensé que aquí no había temor de Dios y me matarían por mi esposa. Insiste en su prejuicio sobre Gerar como causa de su engaño. Es casi como decir, actué así porque pensé mal de vosotros. Pero entonces añade ese matiz que intenta, justificar un poco la mentira. Ah, sí. La famosa media verdad. Exacto. Dice, y a decir verdad, si es mi hermana, es hija de mi padre, pero no de mi madre, y la tomé por esposa. Revela que es su medio hermana. Que podía ser técnicamente cierto según las costumbres de entonces, pero vamos que lo usa para tapar lo importante, que era su mujer. Y vuelve a mencionar el pacto que tenía con ella. Y este momento es clave para ver la complejidad de Abraham. Dios lo acaba de llamar profeta, pero aquí lo vemos justificando un engaño, usando una verdad a medias. Es un personaje con luces y sombras, fe y miedo conviviendo. Claro, porque esa media verdad y ese pacto para mentir sistemáticamente, éticamente, tiene tela. Tiene mucha tela. Usar una parte de la verdad para engañar es complicado. Y el hecho de que fuera un plan B habitual sugiere una desconfianza, un miedo, que choca con la imagen del padre de la fe. Pero el texto es muy realista. Nos muestra a figuras veneradas con sus debilidades, recurriendo a tácticas grises para sobrevivir. No lo juzga aquí, pero lo expone. Y después de oír esta explicación un poco retorcida, la reacción de Abimelech es la que descuadra todo. Totalmente. Porque después de haber sido engañado y puesto en peligro mortal, actúa con una generosidad y una rectitud impresionantes. Primero, lo obvio, devuelve a Sara. Fundamental. Pero no se queda ahí. Le da a Abraham un montón de regalos, ovejas, vacas, siervos, siervas, una compensación material enorme, casi como si sintiera que tiene que reparar algo, cuando la víctima inicial era él. Y no solo eso, le ofrece hospitalidad total. Mira, mi tierra está a tu disposición, vive donde quieras. Un gesto de paz y buena voluntad increíble, después de la ofensa. Quizás esto demuestra que Abimelech sí tenía ese temor de Dios que Abraham dudaba, o simplemente que era un rey justo y prudente, sobre todo después del aviso divino. Y luego está ese gesto final hacia Sara, a través de Abraham, con el dinero. Sí, le dice a Abraham, mira, le he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, curioso que siga usando hermano, quizás por diplomacia o manteniendo la ficción. Esto es para ti, Sara, como un velo para los ojos de todos los que están contigo, y ante todos. Así quedas vindicada. Un velo de plata. ¿Cómo entendemos eso? ¿Vindicada de qué? Pues parece una forma pública y material de restaurar su honor. Como si esa plata tapara simbólicamente cualquier duda o mancha sobre su reputación por haber estado en la casa del rey. Es una declaración pública. Aquí no ha pasado nada. Su honor está intacto, asunto zanjado. Abimelech se preocupa no solo por lo práctico y lo divino, sino también por la reputación social de Sara.
Mucha delicadeza por su parte. Vale. Sara de vuelta, regalos entregados, paz ofrecida. Parece todo resuelto. Pero quedaba un fleco pendiente, una consecuencia divina, que ya estaba afectando a la casa de Abimelec. Eso es. El final del capítulo nos cuenta que, antes de todo esto, Jehová había cerrado por completo toda matriz de la casa de Abimelec por causa de Sara. Había una esterilidad generalizada en su casa como consecuencia de la situación irregular de Sara allí. Una manifestación física del problema, digamos. Exacto. Y aquí es donde entra en acción el rol de Abraham como profeta, el que Dios había anunciado en el sueño. La oración de Abraham. Justo. El círculo se cierra. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec y a su esposa y a sus siervas, y tuvieron hijos. La oración de Abraham, cumpliendo esa función profética, es el medio para que Dios levante esa consecuencia negativa y restaure la fertilidad. Se cumple la promesa. La oración del profeta trae vida, trae sanación. Pues menudo capítulo. Si resumimos, empezamos con Abraham engañando por miedo. Sí. Luego, una intervención divina, en sueños, que advierte a Abimelec, pero también reconoce su integridad y, ojo, revela el papel de Abraham como profeta. Después, la confrontación, donde Abraham admite su miedo y usa esa media verdad. Y la resolución sorprendente. Abimelec, en lugar de castigar, restituye, compensa generosamente, ofrece paz y vindica a Sara. Para terminar con la oración de Abraham, que sana la casa de Abimelec, cumpliendo lo dicho por Dios. Un ciclo completo. Si tuviéramos que sacar algunas ideas clave, ¿cuáles serían? Yo veo varias cosas importantes. Primero, esa tensión constante entre la debilidad humana, el miedo de Abraham, y la protección divina, que actúa de formas inesperadas. Sí, y a través de personajes inesperados como Abimelec. Exacto. Segundo, la complejidad moral de estas figuras centrales. El texto no nos da un Abraham perfecto, sino uno con fallos evidentes junto a su rol divino. Tercero, la integridad y justicia de Abimelec. Un rey pagano que se porta con una rectitud admirable, incluso superior a la del hombre de fe en este episodio. Eso rompe los esquemas de Abraham. Y cuarto, las distintas formas en que actúa Dios aquí. Sueños, advertencias, frenando activamente el pecado, consecuencias físicas como la esterilidad y la sanación a través de la oración. Todo esto nos deja con una pregunta importante, creo. Que se llame a Abraham profeta justo en este contexto de miedo y engaño. ¿Cómo nos ayuda a entender su figura y su relación con Dios? Esa mezcla de elección divina y comportamiento tan humano. Da mucho que pensar, sí. Y también, ¿qué nos dice esta historia sobre cómo interactúa Dios con los que están fuera del pacto principal, como Abimelec y su gente? Claro, porque Dios le habla, reconoce su integridad, lo protege, responde a la oración de Abraham por él. Plantea preguntas sobre el alcance de la acción divina. No. Quizás es una visión más amplia y compleja de lo que a veces pensamos al leer estas historias. Una teología con más matices.